del diario La Nación, columnista para entender un poco la economía que tiene que ver con nuestra realidad. Vamos a ver, ahora vamos con... ya lo tenemos. Bueno, ya ahora vamos. Lo tenemos a Néstor ya conectado. Néstor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto en saludarlas a vos y a Adriana Balaguer. Bueno, te leemos los domingos ahí en el diario La Nación para entender un poco esta realidad que vivimos, que nos tiene a todos los argentinos bastante preocupados. ¿Qué podemos esperar para los próximos días? Es como día a día, minuto a minuto, pero bueno, estamos todos un poco asustados, ¿no? Sí, me gusta la definición del día a día porque cuando las crisis económicas se acelera, uno tiene que ir mirando qué va pasando y cómo van evolucionando. Y si encontramos un camino de salida o nos enterramos más. Que eso ha ocurrido en la Argentina en promedio cada 10 años. Y a mí me parece que el gran problema que tenemos en la Argentina es que hay dos monedas. Una, el peso, que es lo que usamos como cambio chico en general, y quienes no tienen posibilidad de ahorrar, básicamente, que es el grueso de la población. Y lo otro es el dólar, que se usa para ahorrar y que también condiciona los precios, con lo cual si no podemos salir de esa economía bimonetaria se hace mucho más complicado. La situación económica venía complicada ya desde el año pasado, y el resultado de las PASO terminó de complicar todo porque, bueno, por un lado teníamos el presidente haciendo campaña diciendo que si no ganaba la elección, que recordemos todavía no ocurrió, falta más de 2 meses, o 2 meses, íbamos a Venezuela y el candidato opositor, bueno, hablando de default, de dejar de pagar la deuda, de un discurso muy agresivo con el Fondo Monetario Internacional, que es el único prestamista que hoy le puede o le dio recursos a la Argentina, y eso genera una incertidumbre enorme sobre lo que va a pasar en adelante. Sibona, llegamos tarde a este control de precios. ¿Hubiera sido distinto si se implementaba antes? ¿Fue por una cuestión, te diría, de ego ideológico que se demoró? Me gusta lo de ego ideológico. Es probable porque la Argentina se quedó sin crédito externo hace más de un año, en 2018, en abril, mayo de 2018. Tuvo que recurrir al Fondo Monetario no por virtud, porque si no iba a entrar en default, no tenía con qué pagar la deuda. Y la verdad que el fondo le dio una ayuda récord, 57.000 millones de dólares, ayuda entre comillas, es préstamos que hay que devolver dentro de un par de años y es un acreedor privilegiado. Pero yendo a tu pregunta, la verdad que parecía un lujo asiático tener libertad total de movimientos cambiarios, que el que puede hacerlo puede ir a comprar 2, 3, 5 millones de dólares, transferirlos al exterior, repatriarlos, colocar en tasa, sacar una diferencia grande, volver a comprar dólares, cuando, bien, quienes miramos cómo iban las reservas, uno ve que iban retrocediendo, ¿no? Pero yo creo que las PASO, esta situación tan atípica que un candidato ganó por una diferencia de 16 puntos, pero no es presidente electo, y el que pierde es presidente, pero a su vez es candidato, complicó bastante más las cosas. Claramente hubiera sido mejor en algún momento del año pasado, pero ojo, el fondo tampoco es proclive a autorizar controles de cambio, pero este es un control de cambio que no tiene nada que ver con el cepo de 2011, ni mucho menos con el corralito, ¿no? Ahora, desde las PASO para acá, desde el gobierno, con distintos tonos, más altos, más bajos, se han escuchado voces de autocrítica. No aún ningún tipo de autocrítica del Fondo Monetario Internacional, que acompañó en todo lo que fue el tiempo Duhovne, y que ahora además no está dando, bueno, una voz tranquilizadora frente a la situación, y todavía no tenemos fecha, ni no se arrancó con el proceso previo para el desembolso de los 5.400 millones de dólares.
Mira, el fondo es raro que haga una autocrítica pública, aunque en muchos países hubo fracasos estrepitosos de sus políticas, pero quizás lo que yo como entiendo el fondo como un prestamista de última instancia, que te da plata para que puedas pagarle a los acreedores, no para cambiar ni mucho menos mejorar la situación del país. Y esa ayuda está sujeta a determinadas condiciones que son muy ortodoxas. Realmente, si la Argentina quiere salir de esta situación, cualquiera que gane tiene que armar un programa económico integral que apunte tanto a bajar la inflación, que para mí es el gran cáncer de la Argentina, como volver a crecer, porque hace 8 años que si vos medís lo que produce la Argentina y lo dividís por la cantidad de habitantes, que eso sí sigue creciendo demográficamente todos los años, estamos en la misma situación. Y la Argentina es uno de los países que menos ha crecido en el mundo en los últimos 40 años. Y la verdad que más que tener una dirigencia política que actúa como en un Boca y River, con el no vuelven más, van a volver, la verdad que no hacemos nada. Me parece que ahora tienen que ocuparse los dirigentes de la situación de lo que estamos arriba del barco. Claro, Néstor, ¿ustedes no pudieron prever como especialistas este tema, este momento de la Argentina? ¿No vieron que algunas de las medidas que quizás tomaba el gobierno de Mauricio Macri ya se habían tomado en el pasado? El futuro es incierto, el pasado lo tenés. Muchas de las medidas que tomó el gobierno ya se tomaron en la Argentina y nos fue muy mal con eso. ¿Por qué no le llamó la atención esas medidas tan liberales? Mira, yo creo que... Mira, primero una aclaración. Cuando decís ustedes, me corro un pasito porque yo soy periodista, no economista, bueno, los especialistas, en todo caso testigo los o víctima especialistas en economía, ¿no? Pero hace, mira, muchísimos años. Claro. Yo empecé a hacer periodismo económico, mi debut fue en el Rodrigazo, y la verdad que eso fue en el año 75, y la verdad que ni entendíamos lo que pasaba. A mí me parece que esta crisis se produce, viene antes, no es desde 2018. Cuando Macri gana las elecciones en diciembre de 2015, no describe con toda crudeza la economía que recibía. El gobierno de Cristina Kirchner dejó la economía ahí en el borde del precipicio, y no ya con pocas reservas, prácticamente sin reservas internacionales. Hablando con lo cual, de reservas. En aquel momento... Sí, discúlpame que te interrumpí, pero después para retomar el tema de las reservas, porque bueno, uno de repente ve las filas, ¿no?, de la gente en el banco que teme justamente poder hacerse de sus depósitos, y nos preguntamos todos, bueno, el gobierno nos asegura que hay liquidez, ¿está esa plata en el Banco Central? ¿Podemos estar tranquilos? Mira, generalmente lo que se lleva a la gente es dólares, porque depositó antes, a una tasa muy baja. Realmente los depósitos en dólares son muy bajos. Vos me decís, ¿tienen los bancos para responder? Sí, porque el propio Banco Central desde hace años estableció que los depósitos en dólares tienen un encaje, se llama técnicamente, de $100 que recibe un banco, la mitad la tiene que guardar aparte. Eso es plata intocable, forma parte de las reservas del Banco Central. Cuando vos tenés una salida de depósitos en dólares, bajan las reservas, pero hay un monto que ya tendría que ser una situación de catástrofe para que no alcancen. Y me parece que esta medida del domingo, un día totalmente inusual, que incluyó que los bancos abran hasta después de hora, es para dar un poco la imagen de que nadie se quede sin retirar dólares si quiere retirarlos. El tema es que muchas veces esos dólares quedan en el mismo banco, pero no en la planta baja, sino en el subsuelo, en las cajas de seguridad, donde hay que pagar por el alquiler de esas cajas, con lo cual tienen menos rendimiento. O más peligroso, en una situación de inseguridad, llevártelo a tu casa y esconderlo, porque te puede llevar una sorpresa. La verdad que no son buenas opciones. Pero volviendo a la pregunta de Edith, mira, esto se veía venir cuando la Argentina empezó, después de no haber descrito la herencia que recibió Macri, se endeudó en $30.000 millones por año, hasta que, bueno, se le cortó el crédito y tuvo que recurrir al fondo, que nos prestó casi otros, en este último año y medio, casi $30.000 millones por año también.
y el problema es de adentro, no de afuera. ¿Qué hacer para que la Argentina o recaude más de lo que gaste menos de lo que recauda, o genere más dólares si quiere gastar más dólares, o gaste menos dólares? Cuando no se puede ajustar eso, se termina ajustando por cantidades, poniendo un tope, que es lo que estamos viendo en estos días. Es nuestro círculo vicioso, ¿no? Claro. Digo, estamos siempre mordiéndonos la cola en este sentido. Sí, yo lo que creo que es un país muy complejo, que Claro, durante un tiempo vamos para un lado, después vamos para el otro lado y ahí estamos, no sé, Exactamente. no le encuentro, no le veo mucho la solución al país. Lo que entiendo es que quizás algunas cosas que se estudian y que son como dogmáticas, llevadas a la realidad, es como complejo, es un país muy complejo. Entonces hay que salir un poco de esta cosa que quizás se estudia y que en la realidad ha hecho estragos. Para mí esto se veía venir, hay muchas medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri que se habían tomado en otro momento y que no le fue bien a la Argentina justamente por las características del país y que se volvieron a tomar pensando que era la solución y evidentemente no. No entiendo. No, desde ya que no tenés una solución en la medida que no tengas un Estado que sea financiable. Si no, vos tenés que pedir prestado o emitir pesos, que fue lo que hizo el gobierno anterior, también por supuesto, pero con algunos límites. Y eso te genera más inflación, más inestabilidad, la desconfianza y la inestabilidad hacen que quien puede ahorrar se vaya al dólar. Cuando sube el dólar suben los precios y estamos siempre como un hámster corriendo dentro de la misma ruedita sin movernos. Claro, somos un país que va atrás del dólar todo el tiempo. No todos los países son así. Argentina tiene esa característica desde hace muchos años. Néstor, nos quedaríamos todo el programa hablando No, pero con desde vos. ya... Mira, te digo dos cosas. Sí. Una, miremos otros países, pero no hace falta ver países desarrollados. Miremos el vecindario. ¿Qué pasa en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia? Son todos países que tienen inflación de un dígito anual. Sí. En el mundo hay de 180 países, debe haber 20 con inflación de 2 dígitos. La Argentina está en el tercer o cuarto lugar. Primer punto. Dos, en muchos países de los que estamos hablando, pero vayamos a lo que están más cerquita, Uruguay y Chile, el gobierno y la oposición discuten qué medidas tomar, qué leyes aprobar. No es una disputa como un superclásico, a ver quién le gana al otro, sino qué es mejor para el país. Y eso es un problema. Estos dos se detestan, esta oposición y el gobierno se detestan. Es el problema, es un problema tremendo. Y ahí tenemos la base del problema, pero justamente lo que se necesita de los dirigentes es primero responsabilidad y después liderazgo para no fogonear situaciones de enfrentamiento como la que vivimos hace Pero años. fogonean de los dos lados, La verdad Néstor, fogonean de los dos lados, eso Sí. hay que tenerlo en cuenta. Propongo que la sigamos en Parque Sí, Y Chacabuco, por ya que supuesto, somos vecinos, nos tomamos la unos grieta son mates. dos lados. Claro, las grietas son dos lados. Pero, ¿Es de Parque Chacabuco? Ahora, Claro, Néstor. aguante Parque Chacabuco, representado en esta nota por 3 personas, por 3 de sus vecinos. Bueno, Néstor, gracias por Sí, bueno, mirá. por este móvil. Ya te llamaremos, te convocaremos otra vez porque nos encanta charlar de este tema y aparte nos preocupa. Bueno, Muchas gracias, con todo Néstor.